Aquí la perla de este asunto está, mi hermano, en que en cada uno de los eventos que le acabo de nombrar, comenzando por el evento de Zaqueo, si vemos el capítulo 19:3, dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. La multitud. Hablando de Pedro, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, Mateo 14:22, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Otra vez, la multitud representaba para aquel tiempo una sociedad de muchas personas que no todos eran buenos. Había gente en la multitud que solamente quería el milagro de Jesús. Había gente en la multitud que solamente quería saber si era verdad lo que decían, que él hacía milagros. Pero en estos eventos la multitud era una barrera para llegar al Señor. Porque cuando Zaqueo quiso ver al Señor, dice que a causa de la multitud él no pudo ver. La multitud representaba un obstáculo muchas veces. Y esa multitud representa obstáculos para nosotros. Esa multitud muchas veces es la gente que nos saca del camino, que nos quiere enfriar. Hay gente que por alguna razón están puestos allí y usados por el enemigo para que yo no pueda llegar a los pies del Señor. La multitud. El mismo Jesús, cuando va a orar, dice: despidió a la multitud. Necesitas estar a solas con Él. Dice el Señor: habiendo despedido a la multitud, subió a orar al monte. Hay momentos donde tienes que despedir a la multitud, mi hermano. Hay momentos donde se acaba el bochinche, se acaban los aplausos, y necesitas despedir a la multitud para entrar en oración con el Creador. Dice que cuando llegaron a la casa no pudieron entrar a causa de la multitud. Multitud representaba la oposición. Multitud muchas veces no era buena. No toda la multitud era buena. Era la misma multitud que cuando estaban enjuiciando al Señor dijeron: entreguen a Barrabás. Era la multitud de Israel que se dejó comprar. Era la multitud que en el medio del camino, cuando Jesús llevaba la cruz, ninguno lo ayudó. Y en la multitud salió un hombre que no estaba allí, llamado Simón de Cirene, que tuvo que ayudar a Jesús. Es la misma multitud que te mira y te aplauda en tus momentos de alegría, pero en los mismos momentos de desgracia alegran tus desgracias. Se alegran por tu desgracia. Es la misma multitud que quiere pararte tu proceso. Es la misma multitud que te invita y te dice: no vayas a la iglesia, mejor es que te vengas para la casa. Es la misma multitud que te aplaude cuando estás arriba, pero te pisa cuando estás abajo. Despide a la multitud y sube al monte a orar. Aleluya. Aleluya. Si estás aquí, hermano, siente la presencia del Señor que te está hablando en esta mañana y despide a la multitud. Si estás aquí, hermano, siente que esa multitud no va a impedir que veas al Señor. Si tienes que subir a un árbol, sube, pero necesitas ver al Señor. Multitud no puede parar tu encuentro con el Rey. Esa casa estaba llena de una multitud de gente, pero cuando hay multitud, muchas veces debemos abrir los techos, abrir las ventanas y abrir las puertas para llegar delante de Él. Aleluya. Aleluya, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra hermosa. Te doy gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Te doy gracias, oh Señor, grande. Te doy gracias, Señor, por permitir que podamos caminar una vida más. Te doy gracias, Señor, por abrir el camino, por permitir que podamos romper los techos y llegar a ti. Te doy gracias, Señor, por ese grito que muchas veces
desde la quietud de mi casa, desde un hospital, desde el momento de la angustia, pueda yo gritar y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gracias, Señor, por permitir ese grito. El grito que molestaba a la multitud, pero alegraba el corazón de un maestro amoroso, que siempre con brazos de amor estará dispuesto a escuchar en medio de la multitud. Es la misma multitud que apretaba al Señor y no permitía que aquella mujer del flujo de sangre pudiera tocarle. Pero la palabra dice: ¿quién me ha tocado? Es increíble lo que estaba pasando allí. Había una multitud que apretaba al Señor, pero en esa multitud no estaba realmente el amor de Dios. En esa multitud había otra cosa. Pero dentro de esa multitud se abrió camino una mujer que tenía un flujo de sangre y padecía de muchos años. Y dice que el Señor, ¿quién me ha tocado? Señor, ¿cómo dices esto? Hay una multitud que te aprieta. No, hay alguien que me ha tocado, porque he sentido que algo ha salido de mí. Escuche bien esta palabra, hermano. Abra paso en medio de la multitud. Abra paso en el camino y no te detengas. Móntate al árbol. Bájate de la barca, rompe el techo, pero determina llegar a los pies del Maestro. Solo si te escucha, solo si te ve, Él se sorprenderá, porque eso es lo que agrada el corazón del Señor. ¡Aleluya!